Etapa número 11 del Tour de France, edición 2022, la edición 109. Espectacular etapa hemos vivido y antes recordando que en la etapa inmediatamente anterior el señor Magnus Cort Nielsen se había impuesto en un sprint bastante cerrado, increíble. En una etapa de media montaña se tuviese que definir el sprint y Magnus Cort Nielsen, el hombre más combativo de lo que va del Tour de France, se imponía y obtenía su victoria, su merecida victoria para el equipo de Education First. Allí veíamos también cómo Tadej Pogačar seguía tratando de sacar segundos sobre sus inmediatamente perseguidores. Sin embargo, la clasificación general se seguía manteniendo de la misma manera, con Tadej Pogačar como líder y Jonas Vingegaard apenas a 39 segundos. El líder de la montaña seguía siendo Heskey, Wout van Aert el líder de la clasificación de los puntos. Para hoy etapa, una de las etapas reinas de 151 kilómetros que tendría tres puertos impresionantes: el Telegram de primera categoría, luego el Galibier fuera de categoría y terminaría en el Granon, un puerto impresionante fuera de categoría. Y hoy veríamos por qué le podemos llamar una de las etapas reina. Se ha habido una etapa realmente espectacular desde el inicio. El equipo Jumbo-Visma ha planteado una ofensiva interesante, mandando desde el primer segundo al corredor Wout van Aert dentro de la escapada, acompañado de nada más y nada menos que Mathieu van der Poel, el corredor del equipo Alpecin Fenix. Estos dos grandes corredores que también se destacan en el mountain bike, hoy han demostrado en la escapada que son unos corredores realmente estupendos. En el sprint intermedio los puntos eran para Wout van Aert, luego a ellos se unían otros corredores como Matteo Cataneo. Al final se ha conformado una fuga con unos 20-25 corredores, con corredores importantes como lo son el señor Laporte, el mismo Warren Barguil, estaría allí también Pedersen, Cataneo, entre otros corredores que irían en busca de los puntos de la montaña. Pierre Latour también, que hacía cosecha en el primer puerto, se quedaba con los primeros punticos. Mientras tanto, en el grupo principal parecía reinar la calma. Luego empezarían los ataques por parte del equipo Jumbo-Visma. Sin embargo, Tadej Pogačar se mantendría bien cuando se sabía la noticia del retiro de Mathieu van der Poel, quien se iba del Tour de France, quien fuera protagonista en el inicio de la etapa. Luego vendrían los ataques. Pogačar era atacado por Roglic, luego por Vingegaard, y se seleccionaba el grupo principal. Realmente quedaban apenas 4 o 5 corredores y empezaban a marcarse estas diferencias en lo que sería el ascenso al Galibier, y la batalla continuaba. Y es aquí en ese momento donde Warren Barguil, quien estaba en la parte frontal, hacía parte de la fuga, decide ir en solitario en busca de la etapa. Seguían los ataques por parte de Roglic, Vingegaard. Hay que decir que durante la etapa hubo 8 ataques por parte del equipo Jumbo-Visma, quien hoy ha utilizado una estrategia bastante interesante. En algún momento era Vingegaard junto a Pogačar, otras veces era Roglic, y a todos los ataques tuvo que responder Pogačar, y veremos cómo paga eso más adelante. En el ascenso al Galibier pasaban los favoritos. Nairo pasaba perdiendo 30 segundos respecto a este grupo de favoritos. Ya Wout van Aert se había quedado para recuperar a Primo Roglic y conectar nuevamente con el grupo principal. Lo hacían de esta manera y ya contaba apenas con un gregario, el corredor Pogačar. Seguía el desarrollo de la etapa. En la parte frontal seguía el señor Pierre Latour junto a Heskey y Teus en persecución del corredor Warren Barguil, quien hasta este momento seguía siendo el líder. Mostraba a Tadej Pogačar que realmente estaba en buena condición, muy optimista. Se veía como a la espera, creaba la expectativa en qué momento iba a atacar el corredor esloveno desde este grupo principal, de este grupo de favoritos. Entramos ya a los últimos 10 kilómetros. Warren Barguil seguía cediendo tiempo respecto al grupo persecutor. Eran 3 minutos 30 segundos con el grupo líder, y aquí era Roglic quien empezaba a trabajar. Seguía trabajando duro, hacía un gran envión para luego entregarse porque pues ya no tenía más fuerzas. Y luego inmediatamente a 9,6 kilómetros era Nairo Quintana quien lo intentaba. Salía de manera contundente el corredor colombiano e ilusionaba a la afición colombiana. Empezaba a tomar algunos metros, algunas diferencias, e iba en busca de la etapa. Adelante estaba su compañero de equipo, intermedio estaban los corredores fugados, de donde estaba el líder de la clasificación de la montaña. También estaba Latour, estaba Teus, y luego alcanzaba a Heskey, quien había hecho una buena cosecha de puntos en la montaña hoy para mantenerse como líder de esta clasificación, pero veía como el corredor colombiano pasaba por el pie. Luego era recogido Latour por parte del corredor colombiano. Ya Teus también había sido cazado y
Seguía la persecución colombiana, apenas aumentaba 20-30 segundos respecto al grupo líder. Las fuerzas de Pierre Latour decían ya no más, no poder más, y se quedaba también de este grupo donde iba el líder. Nairo Quintana seguía aplicando diferencias, ya eran 30 segundos respecto al grupo líder, donde quedaban apenas 6 corredores. Estaba Vingegaard junto con el corredor, junto a Romain Bardet, junto a los corredores del equipo Ineos, y era Romain Bardet quien lo intentaba. Se iba en busca también de Nairo, quien iba adelante en busca de sacar diferencia, y ha aprovechado este momento el señor Jonas Vingegaard para realizar un ataque contundente. Jonas Vingegaard ha visto la posibilidad, han salido y no ha podido responder el corredor Tadej Pogačar. Se veía en dificultades, se quedaba Rueda de Pogačar, se quedaba el señor Geraint Thomas, luego veía que Pogačar no podía responder y se iba también en solitario. Pasaba crisis, ya a falta de apenas 4 kilómetros, y Tadej Pogačar ya veía cómo le marcaba una diferencia importante. El corredor Jonas Vingegaard se acercaba al liderato virtual. Pogačar perdía tiempo, se veía que estaba pasando su peor día de su vida deportiva. Nairo, quien ya era líder de la etapa, también era alcanzado por Vingegaard, quien prácticamente iba a un ritmo sin pedal. El corredor danés imponía su autoridad y pasaba también a Nairo Quintana y se enfilaba a lo que sería en busca de la victoria de etapa. En ese momento ya era líder de clasificación general por la diferencia que marcaba respecto a Tadej Pogačar. El corredor danés sufría, pero su ritmo era impresionante, su ritmo era bastante fuerte. Nairo se mantenía segundo. Mientras tanto, el corredor Tadej Pogačar ahora estaba acompañado por el corredor Adam Yates y Gaudu, pero su ritmo era de sufrimiento, lo cual aprovechaban también estos corredores también para dejarle un golpe moral que recibía Tadej Pogačar cuando veía que Gaudu y Adam Yates, a falta de más de 1 kilómetro, también le dejaban. Quedaba sembrado el corredor esloveno. En este momento la situación de carrera era Jonas Vingegaard adelante, segundo Nairo Quintana, luego estaba Bardet, luego venía Geraint Thomas. Esa era la situación de carrera y ya Tadej Pogačar perdía casi 2 minutos. Llegaban a línea de meta, quien pasaba, quien se quedaba con la victoria era Jonas Vingegaard, el corredor danés del equipo Jumbo, quien recogía el trabajo de su equipo el día de hoy. Un trabajo bastante interesante, como lo decíamos, ataques y contraataques contra Pogačar, y el que parecía invencible, Tadej Pogačar, quien parecía que no podían vencerle, hoy ha sufrido una crisis impresionante y ha cedido el liderato. Así que Jonas Vingegaard se queda con pan y pedazo, ha ganado, ha obtenido la victoria de la etapa número 11 y además de ello es el nuevo líder del Tour de France. Pareciese que estuviese sentenciado el Tour, porque hoy se ha tomado una bastante diferencia respecto a su principal rival Tadej Pogačar. Entraba Nairo Quintana, 59 segundos, el corredor colombiano. Espectacular etapa para hoy. A 1:11 entraba Romain Bardet, quien también se acomodaba en la clasificación general. Asimismo entraba luego Thomas, y Tadej Pogačar entraba prácticamente casi 3 minutos de diferencia, 2:52 respecto a Vingegaard, mientras que Enric Mas entraba más de 8 minutos, asimismo luego Roglic a más de 10 minutos, pero ya con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Entraba rendido Tadej Pogačar, cara de tristeza obviamente porque ha perdido el liderato de la competencia. Saludaba a su rival, a su compañero de competencia, el corredor Jonas Vingegaard, y de esta manera pues teníamos como colombianos la gran satisfacción del gran desempeño de Nairo Quintana, quien ha estado en toda la altura, ha sido segundo en la etapa. Además de ello ha conseguido 15 puntos en la clasificación de la montaña y realmente ha sido espectacular lo hecho por Nairo Quintana el día de hoy. La etapa ha quedado con Jonas Vingegaard como ganador a 59 segundos, Nairo a 1:10 Bardet, Geraint Thomas a 1:38, a 2:04 Gaudu, Yates a 2:10, a 2:51 Pogačar, Lutsenko a 3:38, a 3:59 Kruijswijk, y Warren Barguil ha entrado a 4:16. Así que podemos decir que ha tenido un revolcón la clasificación general en el día de hoy. Ahora el nuevo líder es nada más y nada menos que Jonas Vingegaard. A 2:16 está Romain Bardet, a 2:22 ha quedado Tadej Pogačar, Geraint Thomas a 2:36, a 2:37 Nairo Quintana en la posición número 5, Adam Yates sexto a 3:06, a 3:13 Gaudu, Alexander Blasov a 7:23 en la octava posición, en la novena Alexei Lutsenko a 8:07 y Enric Mas es décimo a 9:29. Por su parte los colombianos, Nairo Quintana es quinto a 2:37, Rigoberto Urán es 30 a 38:43 y Daniel Felipe Martínez 48 a 1:37 segundos.
De esta manera, Jonas Vingegaard, líder de la general, Tadej Pogačar, líder de los jóvenes, Wout van Aert de la clasificación de los puntos y Simon Geschke de la clasificación de montaña. Para mañana, etapa reina de 165.1 kilómetros, 3 puertos, los 3 de fuera de categoría. El Col de Galibier de 23 kilómetros al 5,1%, luego el Col de Croix de Fer de 29 kilómetros al 5,2% y luego ascender el Alpe de Huez, este mítico puerto que tendrá una distancia de 13,8 kilómetros al 8,1%. Así que esperamos seguir viendo espectáculo del bueno entre estos grandes gallos del Tour de France. Bueno, señores, no siendo más por ahora, les invito a suscribirse y dar un like. Nos veremos próximamente. Hasta entonces.